y Beth conoce mis gustos. Ella se veía muy atractiva como jinete. ¿Cabalgó con su señoría? En varias ocasiones, replicó él, y se detuvo de pronto. Así que Madame Yvette fue una de sus hetairas. Lo sospeché por la manera como ella rememoraba el pasado. Oh, Dios, deben haber habido tantas. Porque, como Alejandro el Magno, usted es muy apuesto. Hizo una reverencia y antes que el marqués pudiera contestar, salió del salón. Él la miró alejarse y luego fue hacia la bandeja y se sirvió una copa de coñac. Se la llevó a los labios y después, con una exclamación que retumbó por las paredes, arrojó la copa a la chimenea, rompiéndola en 1000 pedazos. 1000 veces maldito, dijo en voz alta. Ojalá que su malvado corazón se pudra en el infierno. Es maravilloso, más maravilloso de lo que había imaginado, exclamó Lidia. La belleza del castillo la dejó sin aliento. Estaba sentada junto al marqués y él condujo su faetón, que atravesó las grandes verjas de hierro forjado y avanzó por el camino bordeado de castaños, cuyas flores blancas y rosadas apuntaban al cielo como candelabros. La gris torre normanda, que se veía tan impenetrable como cuando se construyó, apareció de súbito ante ellos. Las demás salas del castillo habían sido añadidas a través de los años. El segundo señor de Thane había edificado el ala isabelina, y el primer marqués, quien había peleado bajo el mando del conde de Marlborough, construyó el gran salón de coloridos murales. Más tarde, cuando Lidia contempló la galería, de donde pendían retratos familiares en la enorme biblioteca provista de 5000 volúmenes, se quedó muda de admiración. Es espléndido el castillo que le corresponde, milord. Un castillo sin tierras y sin rentas para mantenerlo, excepto lo que he ganado a las cartas, replicó el marqués con amargura. Todo volverá a ser suyo, dijo ella y, en un impulso, posó su mano sobre el brazo del marqués. Tal vez le parecerá una tontería, pero tengo la seguridad de que le traeré suerte. Ya lo veremos. Lidia comprendió que él abrigaba una esperanza que antes no tenía. Enseguida la llevó a visitar el castillo, mostrándole el salón de clases donde Gilly impartía lecciones, la capilla normanda en la que el capellán del marqués oficiaba los domingos, el gran salón de baile y los demás salones, llenos de elegantes muebles y de retratos familiares. Lidia se sintió transportada al pasado. Gilly le había descrito el castillo muy a menudo, pero la atmósfera que le prestaban los años transcurridos y la huella que habían dejado las sucesivas generaciones no podía describirse con palabras. Mientras esperaban que se anunciara el almuerzo, Lidia preguntó: ¿Cómo puede permanecer lejos de este lugar? El marqués se sirvió una copa de madeira antes de contestar con aspereza. ¿Cree que puede parecerme divertido verme encerrado en unos cuantos cientos de kilómetros cuando mi padre poseía miles? Lidia se arrepintió de haber sido indiscreta, pero se dijo que ella, mujer al fin, se sentiría contenta de vivir allí y pasear por los exquisitos jardines y lagos donde el marqués nadaba y remaba cuando era niño. La servidumbre le dio la misma calurosa bienvenida que la de la mansión en Londres, ya que todos recordaban a Gilly y habían servido al marqués durante muchos años. Los perros del castillo recibieron a su amo con grandes muestras de alegría. Mientras los acariciaba, la cínica expresión del rostro del marqués se suavizó y se veía contento y despreocupado. Sin embargo, recuperó muy pronto su amargura habitual. Cuando él y Lidia se detuvieron a contemplar el retrato del padre de su señoría, él comentó: «Gracias a Dios que mi padre nunca adivinó lo que sucedería después de su muerte». A Lidia le costó mucho trabajo hacerle olvidar sus tristes pensamientos, pero 1 o 2 veces logró hacerlo reír. Cuando terminaron de almorzar, el marqués anunció: «Pensé que le gustaría cabalgar esta tarde. Claro que no podremos ir muy lejos,
pues invadiríamos las tierras de los vecinos, pero, de todos modos, he ordenado ensillar los caballos. La espero en un cuarto de hora. Estaré lista antes, dijo Lidia corriendo hacia sus habitaciones. Su dormitorio contaba con una cama labrada de 4 postes, de los que colgaba un dosel de encaje de la época de Carlos II. Los muebles eran muy elaborados, y por todas partes se veían hermosas flores procedentes del jardín del castillo. Miró por la ventana y se deleitó con la vista de los árboles floridos y las perfumadas flores del jardín, y le entristeció pensar que el marqués no era feliz allí. ¿Serán tan importantes los bienes materiales?, se preguntó. Se volvió y le sonrió a la señora Summers, el ama de llaves, quien admiraba el traje de montar que ella había traído de Londres. Madame Yvette había realizado su mejor esfuerzo para que Lidia se viera elegante sobre un caballo, pero como había diseñado el traje para que la joven lo luciera en Hyde Park, era demasiado elaborado para cabalgar por la campiña. Sin embargo, Lidia se alegró de que el marqués la viera ataviada con la chaqueta de terciopelo verde esmeralda, que acentuaba su pequeña cintura, y con el sombrero de copa adornado con velo de gasa verde, que resaltaba la palidez de sus cabellos. Cuando montó el caballo que el marqués había escogido para ella, se puso muy contenta, pues el animal, de sangre árabe, la obedecía sin vacilar. Los caballos estaban impacientes, y Lidia sintió la mirada atenta del marqués, ansioso de comprobar si podía confiarle sus magníficos animales. Lidia no sentía el menor temor, confiaba en su habilidad como jinete y sabía que podía compararse con cualquier otra mujer que hubiera tenido el privilegio de cabalgar con el marqués. Había aprendido a montar desde muy pequeña. Gilly, desde luego, no podía proporcionarle un buen caballo, pero había ido a visitar al terrateniente que vivía en una vetusta mansión en las afueras de la aldea. Él era ya un anciano y estaba inválido, por lo que ya no cabalgaba y casi nunca abandonaba su habitación, pero siempre tuvo un buen establo y no había querido desprenderse de sus caballos, aunque no los necesitara. Gilly, valiéndose de su encanto, lo había convencido para que le permitiera a Lidia practicar con sus caballos. El palafrenero le había enseñado a Lidia a cabalgar, y ella comenzó al principio con un pony, hasta llegar a montar caballos que aún a los mozos de cuadra les costaba trabajo dominar. Cuando Gilly le preguntó al mozo acerca de los progresos de Lidia, éste le había contestado: «Una dama nace con inteligencia para los caballos, señorita. De lo contrario, nada de lo que nosotros podamos enseñarle la hará controlarlos. La señorita Lidia es de las que no necesitan que nadie las enseñe». Cuando Lidia se hizo mujer, el terrateniente pedía que lo llevaran junto a la ventana para verla montar sus caballos. Ahora, ella comprendía que el marqués la observaba, por lo que se volvió hacia él con una sonrisa maliciosa. «A mi lord le gustan los juegos de azar», dijo. «Apuesto a que le gano en una carrera». Sin esperar contestación, fustigó a su montura, que salió galopando a través del parque. Pero a pesar de la ligera ventaja a su favor, muy pronto se escuchó el resonar de los cascos de la cabalgadura del marqués, y ambos caballos avanzaron cuello con cuello. Lidia disfrutaba inmensamente de la competencia, y comprendía que el marqués era un magnífico jinete al que sería muy difícil vencer. Galoparon hasta los límites del parque, donde se alzaba un alto muro, y Lidia empezó a frenar su cabalgadura, pues el marqués le llevaba medio cuerpo de ventaja y ya no podía derrotarlo. Él detuvo su caballo y se volvió hacia ella sonriendo. «¿Cuánto me debe?», preguntó triunfante. «No fijamos los términos de la apuesta. Entonces puedo pedir lo que quiera. Será muy difícil que pueda pagarle, porque, como bien sabe, no tengo nada que ofrecer». Esa es una afirmación muy atrevida en los labios de una mujer hermosa. Como percibió que ella no comprendía el significado de sus palabras, añadió: «Si no puede pagar en oro, la multa que se acostumbra en estos casos es un beso». Su intensa mirada y el tono de su voz hizo que Lidia lo mirara con timidez.
No creo que los besos deban darse a la ligera, sin un significado. Generalmente tienen un significado. Puedo estar equivocada y seguramente pensará que soy una tonta, pero no deseo besar a un hombre o dejar que él me bese, a menos que esté enamorada. ¿Y qué es el amor, Lidia? Es usted muy joven. Dentro de un año, de seguro otorgará sus favores con más prodigalidad. No, estoy convencida de que no cambiaré de opinión. Entonces, no se parece a las demás mujeres. Ella, tratando de tomarlo a la ligera, respondió en tono de broma. Mientras tanto, estoy en deuda con usted, milord. Esa es una manera muy impropia de apostar. Pensaré cómo pagarle, pero de cualquier manera creo que valió la pena correr el riesgo. Monta usted muy bien. Usted creyó que alardeaba cuando le aseguré que sabía cabalgar. No imaginaba que Gilly hubiera podido proporcionarle buenos caballos. Ello se lo debo a un hombre muy bondadoso. Me pareció oírla decir que no había habido ningún galán en su vida. Aprendí con los caballos del terrateniente. Como ya le he dicho, era un anciano y lo veía muy pocas veces. Lidia se preguntó por qué el marqués trataba siempre de descubrir alguna falta en ella, pero después dedujo que, como había recibido tantas decepciones, no confiaba en nadie. ¿A dónde iremos ahora?, preguntó para cambiar el tema. Como verá, hemos llegado a los límites de mis propiedades. Cabalgaremos hacia el bosque. No hay mucho más que ver. Lidia suspiró. La amargura y el cinismo se habían enseñoreado nuevamente del marqués. No era ya el hombre que le había sonreído triunfalmente al final de la carrera. Cabalgaron juntos hasta que vieron venir a dos monteros que vestían las tradicionales casacas rosadas y gorras de terciopelo. Corría a su lado una docena de sabuesos que se agrupaban al escuchar el cuerno de caza que resonaba en el aire. —¡Sabuesos! —exclamó Lidia. —¿Son suyos? —Son los que quedan de la jauría de mi padre. Él crió una raza especial para cazar en nuestras propiedades. Ahora, a menos que invadan los terrenos de mis vecinos, no tiene nada que hacer durante los meses de invierno, excepto languidecer en sus perreras. —Me alegro de ver a su señoría de regreso —dijo el montero de más edad, y sus palabras parecían sinceras. —Parece que hay menos perros que de costumbre —comentó el marqués, mirando la jauría. —Débora y Juliet tuvieron cachorros, milord. —¿Otra vez? Bueno, no tiene objeto conservar a sus crías. Como ordene, milord. Quería decirle que el coronel Fitzgibbon sugirió que fuera a cazar en sus tierras el próximo invierno, y su señoría así lo desea. Cazaré en mis propiedades, o no cazaré en absoluto. Está bien, milord. Era evidente que el montero se había sentido decepcionado, y tratando de ocultar sus sentimientos, tocó el cuerno de caza y, despidiéndose cortésmente, se llevó consigo a la jauría. Los sabuesos llevaban la cola enhiesta y la nariz pegada al suelo, y su actitud de alerta era un reproche para el marqués. Su señoría espoleó a su cabalgadura, y Lidia y él atravesaron el bosque por un sendero cubierto de musgo. Rompió el silencio cuajado de misterio el murmullo de unas palomas y un venado que pasó corriendo velozmente junto a ellos. Cuando era niña, creía que los dragones vivían en los bosques de pinos, dijo ella. Ahora es más probable que se los encuentre en las calles de Mayfair o en el Palacio de la Fortuna. Se olvida de que, en los cuentos de hadas, el príncipe siempre rescata a la princesa. Qué desconsolador sería que el príncipe estuviera ocupado con otros asuntos. Creo que, en muchos casos, esa fue la verdadera historia. Sin embargo, sería un golpe para su orgullo que se invirtieran los papeles y la princesa lo rescatara a él. —¿Y usted cree que puede rescatarme? —preguntó él con gravedad. —Trataré de hacerlo. ¿Y qué me dará si lo logro? —¡Qué mercenaria! Pero, por supuesto, le ofreceré la mitad de mi reino. —Y yo lo aceptaría —dijo Lidia sonriendo, y le extendió la mano.
El marqués tuvo que reconocer que ella montaba a caballo con la misma pericia que cualquier otra mujer que hubiera conocido. También sabía que ella trataba, con todas sus fuerzas, de disipar la tristeza que se apoderaba de él cuando visitaba el castillo. Avergonzado de su actitud, tomó la pequeña mano de ella y se la llevó a los labios. «Mi destino está en sus manos, princesa», dijo con voz suave, y vio brillar un destello de gratitud en los ojos de Lidia por haber prestado oídos a su fantasía. «A votre service, monsieur», contestó Lidia, usando el antiguo juramento de los soldados franceses. Él sonrió y, por unos momentos, cabalgaron unidos de la mano. «Este bosque parece encantado», pensó Lidia. Las campanillas azules formaban una colorida alfombra al final del bosque de pinos y, delante de ellos, se extendían los campos verdes y dorados, y los bosques y arroyos que se perdían en el horizonte. El marqués tiró de las riendas de su caballo y Lidia se detuvo también. «Todo esto perteneció a mi familia durante siglos», le explicó él. «Era nuestro para defenderlo contra el enemigo, un enemigo que se acercaba a campo abierto en su armadura y al que podía combatir y derrotar. ¿Cómo podría alguien esperar el engaño, la perfidia, la traición de un vecino?» «Su carga es muy dura», respondió Lidia, «pero no está permitiendo ahora que el duque consiga una victoria mayor que la que obtuvo en el pasado». «¿Qué quiere decir con eso?» «Que está dejando que el duque lo destruya. Sé que le ha quitado sus tierras y que ha lastimado su orgullo, pero las posesiones materiales no son tan importantes para un hombre como él mismo. Comprendo lo que trata de decirme, pero ya es demasiado tarde para sermones. Es demasiado tarde para salvarme de mí mismo. Soy, si así lo quiere ver, lo que el duque ha hecho de mí. Ya ha oído cómo me apodan el joven diablo. Y le aseguro que es un nombre muy apropiado. No lo es para mí». Antes que pudiera responder, Lidia espoleó su caballo. Ansiaba alejarlo de aquellos bosques que una vez habían sido suyos y que ahora le estaban vedados. El marqués la siguió lentamente. Cuando doblaron junto a unos árboles, Lidia lanzó una exclamación. «¡Gitanos! Mire esos lindos carromatos. Los he visto acampando cerca de Little Waterless desde que era niña. Gilly aprendió de ellos algunas de sus mezclas de hierbas medicinales. ¿Será el mismo clan? ¿Qué hacían en Little Waterless?» «Llegaban todos los veranos para trabajar en las granjas. Recogían las cosechas de fresas y guisantes y las de papas y, por supuesto, apilaban el heno». «¿Y cree que estos sean los mismos?», preguntó el marqués, mostrándose interesado de pronto. «Puedo averiguarlo. Entiendo algo su idioma». Sin esperar por el marqués, Lidia dirigió su caballo hacia el campamento. El fuego ardía en el centro de la caravana y, suspendido por unos maderos, un enorme caldero colgaba sobre las llamas. Varios niños se sentaban a su alrededor, mientras unas mujeres tendían la ropa que acababan de lavar. Los niños corrieron cuando vieron acercarse a Lidia en su caballo. Ella recorrió el campamento con la mirada y le preguntó a una de las mujeres: «¿No son ustedes los Bucklands? Yo les visité una vez con la señorita Gillingham». Una mujer morena, que la miraba con desconfianza, lanzó un grito de alegría al escucharle y se acercó. Las otras se le unieron, parloteando en su lengua nativa. Cuando el marqués se acercó a ellas, solo entendió que decían Little Waterless y Gillingham. Lidia hablaba con ellas en un lenguaje suave y extraño. Luego se volvió hacia él. «Son el mismo clan, los Bucklands, y han acampado cerca de Little Waterless durante años. Su madre, Leonora, fue la que le proporcionó a Gilly los mejores remedios de hierbas. Pregúntele si hay alguien aquí que recuerde a los Greenwood». Lidia se quedó rígida y la sonrisa huyó de sus labios. Por un momento, el marqués pensó que iba a rehusarse a obedecerlo, pero después,
con un tono muy diferente al alegre y despreocupado de antes, se dirigió de nuevo a ellas. Una de las mujeres le contestó, y ella le tradujo al marqués lo que había dicho. Dice que su madre, Leonora, es la única que quizá recuerde a los Greenwood. Estas mujeres son muy jóvenes. Lléveme con Leonora, dijo el marqués, desmontándose. Los chiquillos corrieron a sujetar a los caballos, y las mujeres llevaron al marqués hasta un carromato pintado con intrincados dibujos, que se encontraba un poco apartado de los otros. Una gitana subió los escalones y abrió la puerta, y después de cambiar unas palabras con alguien que se encontraba adentro, se volvió, haciéndole una seña a Lidia. «¿Podemos entrar?», le dijo Lidia al marqués. El carromato estaba inmaculadamente limpio, y las paredes pintadas de vivos colores. Acostada sobre un camastro, se veía a Leonora, la madre del clan. En su rostro, de altos pómulos, brillaban los característicos ojos negros de su raza. Usaba enormes pendientes, y la mano que le extendió a Lidia estaba recargada de brazaletes. «¿Se acuerda de mí, Leonora?», preguntó Lidia, sentándose en una silla de mimbre. El marqués también se sentó. Por su estatura, no podía permanecer de pie dentro del carromato. «Tú eres la niña de la señorita Gillingham», contestó Leonora en inglés, con la voz cansada y lejana de los ancianos. «Este es el marqués de Thame, en cuyas tierras han acampado. Le estamos agradecidos a su señoría». «¿Sabía que la señorita Gillingham murió?», preguntó Lidia en voz baja. «Nadie me lo dijo, pero lo supe en el momento en que te vi entrar por la puerta. Ella le estaba muy agradecida. Usted la ayudó a curar a muchas personas. Ella era una buena Riena. La extrañamos, pero Cham te protegerá ahora que está sola». Lidia observó que había usado una palabra que significaba sol. «Deseo preguntarle algo», dijo el marqués. «¿Recuerda a los Greenwood? Vivían en Little Waterless hace 17 años. «Sí», replicó la gitana, después de unos momentos. «Trabajábamos en su granja todos los veranos. Eran buenas personas. Nunca tuvimos problemas. ¿Recuerda cuando nació la señorita Lidia?» «Recuerdo cuando la señora Greenwood dio a luz a su sexto hijo. 3 días después abandonaron la granja. ¿Sabe a dónde fueron? Fueron hacia el mar. Recuerdo el momento en que Greenwood le dijo a mi marido que se marchaban. Nos pagó todo lo que nos debía». «Pero no escuchó hacia dónde se dirigían. Es muy importante que lo recuerde». Leonora permaneció unos momentos en silencio. No parecía recordar, sino observar atenta una visión que deshilaba ante sus ojos. «Fueron a una isla», dijo al fin con voz muy queda, como si sus palabras vinieran de muy lejos, «pequeña, al oeste, situada entre otras 2 islas». El granjero no mencionó su nombre, pero su contorno semeja el rostro de un gato. «Un gato», exclamó el marqués, frunciendo el ceño. «Algunas tierras son como animales, otras como pájaros. Una isla entre 2 islas, como el rostro de un gato», repitió el marqués, hablando consigo mismo. Lidia observaba con atención a Leonora y casi percibió los símbolos clarividentes de la gitana. «Un gato sin cola», dijo Leonora de pronto. «Un gato Manx. La isla de Man», exclamó el marqués. «Sí, esa es», contestó Leonora. «Gracias», dijo el marqués con voz emocionada. «Mil gracias por su ayuda». Buscó en el bolsillo de su chaleco y extrajo una guinea de oro, pero antes que pudiera dársela a la gitana, Lidia detuvo su mano, y el marqués comprendió que había estado a punto de cometer una equivocación. «Le agradecemos su ayuda, Leonora», dijo Lidia en tono amable. «Su señoría y yo le deseamos larga vida. Muy pronto me sacarán de mi carromato». Lidia comprendió que eso quería decir que iba a morir, porque los gitanos morían bajo el cielo y su carromato se quemaba después. Entonces,
Espero que encuentre la paz, dijo Lidia. Mis gentes no olvidarán nunca la bondad de la señorita Gillingham. Siempre serán sus amigos. Lo sé muy bien. Y yo, a mi vez, les proporcionaré gustosa mi ayuda si llegaran a necesitarla. Un día estaré en posición de ayudar a muchas personas, predijo Leonora. Cerró los ojos como si le costara un gran esfuerzo continuar hablando. Lidia no dijo nada más. Sin hacer ruido, salió del carromato, seguida del marqués. Son nuestros amigos y no esperan recibir dinero por un favor, le dijo Lidia al marqués. Pero puede darle una pieza de plata a los niños que cuidaron los caballos. Se despidió de los gitanos en su propia lengua y regresó con el marqués hacia el bosque. ¿Por qué le preguntó a Leonora dónde habían ido los Greenwood? Inquirió curiosa. Simple curiosidad, repuso él. Pero ella adivinaba que le estaba ocultando algo. Sin embargo, como era evidente que no quería confiar en ella, no insistió en sus preguntas. Regresaron al castillo en silencio. Desmontaron y, al entrar en la casa, él le dijo: «Supongo que deseará descansar. He invitado a 4 amigos a cenar con nosotros esta noche. Una fiesta. Yo esperaba que estuviéramos solos. Deseo que mis amigos la conozcan». Él, al percibir la desilusión que asomó a su rostro, le dijo: «Usted no desea que permanezcan hasta muy tarde, ni yo tampoco. Los despediremos a las 11 en punto. ¿Y cómo podrá hacerlo sin parecer descortés? Después de la cena, cuando se levante de la mesa, diríjase a la biblioteca. Los caballeros no la advertirán y, cuando el reloj de las 11, envíeme a Bateson con una nota. No importa lo que escriba, solo será un pretexto para terminar la reunión». Ese es un plan espléndido. La expresión del marqués, o el tono de su voz, quizá, expresaban a las claras que tenía un motivo secreto para pedirle a Lidia que le enviara una nota. Lidia estaba segura de que no se trataba de que quisiera estar a solas con ella o, simplemente, deshacerse de sus amigos, y ahora comprendió que él esperaba que se retirara a descansar, por lo que subió a sus habitaciones. Se quitó el traje de montar, se puso una bata y se sentó junto a la ventana. «Qué feliz viviría yo en Thame», pensó, «si el marqués no estuviera siempre tan amargado por la traición del duque. Es cierto que se trató de una acción muy cruel, pero él tiene tanto de qué estar agradecido. Tal vez nunca podría hacérselo entender. Estaba obsesionado por lo que había perdido, y solo le importaba vengarse del duque y recobrar sus propiedades. Si pudiera ayudarlo», murmuró para sí. «Oh, Dios mío, indícame cómo puedo hacerlo». Se sintió, de pronto, insignificante y desamparada. De pronto, la sobresaltó el aleteo de un ave, y vio a una paloma blanca parada en el alféizar de la ventana. Se quedó allí, confiada, mirándola con sus pequeños ojos, como cuentas, inclinando la cabeza a uno y otro lado. «Esta paloma es una señal que me indica que mis ruegos han sido escuchados», pensó Lidia, y vio que la paloma extendió las alas, blancas y puras, y emprendió el vuelo, desapareciendo entre los radiantes colores del sol poniente. «Encontraré el camino, estoy segura», se dijo tratando de darse ánimos. Las doncellas le trajeron el baño perfumado, y se secó después con toallas que olían a lavanda. Luego se puso un vestido de color verde hoja, adornado en el cuello y en el borde de la falda, con encaje y pequeños lazos de terciopelo del mismo color, y bajó para reunirse con el marqués. Su señoría la esperaba ya en el salón y, al verla entrar, se levantó del escritorio ante el que escribía. Vestía una levita de satén verde esmeralda, de excelente corte. «Nos parecemos a los espíritus del bosque», exclamó Lidia. «¿Sabía que me vestiría de verde?» «En lo absoluto. Esta noche no escogí su vestido, pero le aseguro que se ve encantadora. Me halaga, milord, pero no exagere, o sus cumplidos se me subirán a la cabeza, y me volveré muy vanidosa». «¿Existe ese peligro?».
En verdad, no. Estoy consciente de mis limitaciones, aun cuando no me las indique. Quiere hacerme aparecer como un ogro. No se supone que un castillo lo habite un ogro, pero, de acuerdo a los cuentos de hadas, ellos tienen debilidad por las mujeres bonitas. Él rió de buena gana. Debo hacerlo reír, pensó Lidia. Tengo que evitar que se sienta deprimido. ¿Desea tomar un vaso de vino antes que lleguen nuestros invitados?, preguntó el marqués, pero luego añadió, cuando se dirigía a tirar del cordón de la campanilla: «Oh, me olvidaba que no le gusta el vino. Tomaré una copa, si eso le agrada. Estoy segura que para un caballero es muy deprimente beber solo». ¿Cómo sabe lo que un hombre siente? ¿Lo aprendió en sus libros? No, es algo que yo pienso. Sé que la mayoría de la gente, si es honrada consigo misma, reconocerá que prefiere realizar actividades en compañía de otra persona.